Doctor Orsini, usted ha orientado su carrera dentro del derecho penal a los casos de siniestralidad vial, sobre todo en la última década, y eso le ha hecho tomar cierta relevancia pública. ¿Por qué se dio de esa manera en lo que fue el ejercicio profesional en su caso? Bueno, la realidad es que los avatares de la profesión me llevaron hace casi 10 años a tomar el primer caso relevante de, de un siniestro vial. ¿Mm? Fue el caso de Eliana Nicuez, Pues, un triple homicidio ocurrido en la ciudad de Mar del Plata y sus dos hijos, ¿no? y sus dos hijos, exactamente. Un caso que, más allá de lo jurídico, desde el punto de vista personal, veía absolutamente injusto. Un caso donde la Fiscalía interviniente en su momento había propuesto una suspensión de juicio a prueba, una probation donde el culpable, el responsable, se iba a su casa con dos normas de conducta. Me parecía muy injusto, más que nada fue un tema que me tocó muy de cerca, un tema que realmente en un momento sentí que no podía tomarlo, porque realmente me hacía mal ver los cuerpos de esos niños en el medio de la avenida, luego de que fueron embestidos. Saqué fuerzas desde mi interior y dije, el caso lo tengo que tomar porque tengo que hacer justicia por esto. Y ahí se me ocurrió, por el caso Cabello, ingresar en la causa el dolo eventual. En ese momento no había mucha jurisprudencia ni doctrina, tampoco en los buscadores, en redes. Tuve que ver el precedente Cabello y estudiar un poco el tema. Interpuse un escrito en el juzgado correccional número 1, en ese momento a cargo de la doctora Jorgelina Camadro. Planteé la posibilidad de que existiera el dolo eventual, que ahora voy a explicar lo que es, y me hicieron lugar. Se fijó una audiencia y fuimos a un debate oral y público con las dos calificaciones alternativas, es decir, para que la gente entienda, las dos carátulas, que sería homicidio culposo y homicidio con dolo eventual. ¿Qué es el homicidio con dolo eventual? El homicidio con dolo eventual se da cuando una persona que se encuentra al volante se le representa mentalmente, sabe que con su accionar puede matar en las condiciones en que está manejando. En este caso era de noche, estaba lloviendo, a esta persona, al imputado no le funcionaban, al condenado no le funcionaban los limpiaparabrisas, había pasado en rojo un semáforo, mató a Eliana y a sus dos hijos y se dio a la fuga. Ajá. Para mí estaba muy claro el dolo eventual y así lo dispuso en su momento, lo entendió también el Tribunal Criminal número 2 y fue un fallo muy importante, trascendental, que hizo justicia y le dio paz a las familias. Entonces, a partir de ese caso, de otros casos también que había tenido menores, me di cuenta que las víctimas en muchas ocasiones no tenían justicia. Y eso hoy sigue sucediendo, lamentablemente, a pesar de que hay una reforma legal y a pesar de que el Estado ha puesto el foco en las víctimas. Después de eso se vinieron distintos casos de siniestralidad vial en Mar del Plata. De hecho, según la estadística, hay más homicidios culposos, o mejor dicho, muertes por accidente, que homicidios dolosos, o sea, asesinatos comunes en la ciudad y en la zona. ¿A qué lo atribuye? Bueno, es un flagelo. Claramente es un flagelo social que, a pesar de todas las políticas que se implementan, los accidentes no se detienen. Y yo creo que hay que poner el foco en la prevención, en la educación vial, a partir de la escolaridad, a partir de la adolescencia. Tienen que saber cuál es la prevención, pero también los adolescentes tienen que saber, digo los adolescentes porque digamos que en la mayoría de los casos son adolescentes los que están al volante, a veces, la mayoría de las veces con alcohol en sangre. ¿Cuál es también la consecuencia? Y para mí el problema está ahí. El problema está en que la ley marca una pena, el Código Penal marca una pena, pero las penas no son aplicadas. Porque se entiende, para la justicia, lamentablemente, el culpable de una muerte al volante no tiene la misma responsabilidad que el culpable de una muerte con un arma de fuego. Para la justicia no es lo mismo, no existió la misma intención, pero del otro lado tenemos una familia también destrozada, con un ser querido que ya no está, y las familias reclaman justicia al igual que si fuese un hecho doloso. Entonces, yo creo que la sociedad ve que sale en televisión que una persona tuvo un accidente el fin de semana,
lesionó gravemente o mató a otra persona y a los 5, 10, 15 días está en la calle otra vez. Y sabe que el juicio va a tardar 1 año y medio, 2, y al año y medio, 2 le van a dar una pena de ejecución en suspenso. No va a ser de cumplimiento efectivo. Y también lo que se ve es que en casi todos los casos en donde no se consigue justicia, no tiene un abogado representante, lo cual no debería ser así. No olvidemos que quien representa a las víctimas, que representa a la comunidad, que representa a la sociedad, es la Fiscalía. Sí. El fiscal representa a la sociedad, es quien debe acusar y debe brindarle paz a las víctimas a través de la norma. Y usted dice que es parte de esa justicia que de alguna manera no está teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Digo, es parte de la justicia que de alguna forma piensa que no es lo mismo matar con un auto que matar con un arma. Yo creo que es parte del sistema. Creo que es parte del sistema. No voy a puntualizar en casos concretos, pero he participado de debates donde hubo 2 muertes, donde el hecho era indiscutible y nos encontrábamos con un fiscal que pedía la pena mínima para que esa pena fuera de cumplimiento efectivo. Claro. Y esa persona quedaba en libertad. Y a veces, más allá de que la ley le da a las víctimas les da armas como para poder continuar con una acusación o pedir una pena mayor, lo cierto es que los jueces se atienen al pedido de pena fiscal. Es decir, si el fiscal pide 3 años y la víctima pide 4, normalmente van por 3. Por eso, tenemos una norma, que es la Ley Provincial de Víctimas, la Ley 15232. Tenemos una norma que establece ciertos principios, ciertos derechos, pero que a veces no son operativos porque no se traducen en las causas. Bien, pero digo, la justicia es una entelequia, digamos. Eso puntualmente depende de la fiscalía interviniente, de quien investiga, de una persona, del instructor, digamos, a qué se le puede, dónde puede corregir eso el Estado y quién es el encargado, el responsable de corregirlo, la Fiscalía General, la Fiscalía Puntual, el Ministerio de Justicia. Digo, ¿dónde debiera empezar el cambio para que desde el Estado justamente se llevaran adelante medidas a través del Poder Judicial para cambiar esto? Digo, más precisamente, sí, lo que están pidiendo es un ejemplo, básicamente. Digo, si el Poder Judicial investiga o ejemplifica con alguna condena ejemplificadora, ¿usted cree que ahí puede cambiar la situación? Yo creo que tiene que haber condenas ejemplificativas, pero también eso tiene que estar acompañado, por ejemplo, de lugares de detención para condenados por homicidios culposos. Porque la realidad es que el sistema carcelario argentino hoy no puede contener a las personas que se encuentran privadas de la libertad y no cumple con el fin constitucional, que es la reinserción social. Claro. No se cumple. Entonces, lo cierto es que esto se le explica a las víctimas, tampoco se puede conseguir una condena de cumplimiento efectivo y que esa persona que está por un hecho doloso, con un dolo eventual, o un culposo, porque el homicidio culposo también tiene una pena de cumplimiento efectivo, de hecho se elevó hasta 6 años de prisión con agravantes o 5, no podemos mandar a esa persona a Batán con un condenado, por ejemplo, por un homicidio en ocasión de robo, sí, o por una violación. Entonces, lo cierto es que estamos dañando más a ese condenado que tiene que reinsertarse socialmente. Hay un proyecto para la construcción de centros de detención con semilibertad, en un régimen de semilibertad para condenados por homicidios culposos, pero hasta ahora el Estado no ha cumplido con eso. Y lo cierto es que también la justicia dice, bueno, la justicia tiene ese criterio, que es lo que estábamos hablando. Voy a condenar a un conductor que tiene una familia, que es una persona que trabajadora, sin antecedentes penales, a una pena de cumplimiento efectivo de 5 años, en Batán, porque mató a otra persona en un accidente de tránsito, más allá de que la ley así lo dispone, porque el artículo 84 bis del Código Penal establece esas penas. Es decir, en el año 2016 se han elevado las penas para que sean de cumplimiento efectivo a instancias de la madre del dolor, han elevado esas penas, son de cumplimiento efectivo, más allá de que los fiscales tienen un juego entre un mínimo y un máximo para que sea de ejecución condicional o no. Pero lo cierto es que es difícil conseguir condenas por hechos culposos. Por hechos con dolo eventual es más difícil
pero hay hechos que lo ameritan, hay hechos graves que lo ameritan, donde la justicia ve que se encuentra incluso comprometida la paz social. O sea, el caso de Avenida Constitución, por ejemplo, de la costa. Caso de 170 kilómetros por hora por Avenida Independencia y por la costa, 2 muertes, 2 personas jóvenes. Entonces, también hay que dar un mensaje a la sociedad, decir, bueno, miren, esto no puede pasar. Esta persona va a quedar detenida 8 años, 9 años, que es lo que yo creo que sucede muchas veces en la ciudad. Los jóvenes que no tienen el conocimiento legal dicen, bueno, pero yo tengo un amigo que fue a bailar y iba con 2 gramos de alcohol en sangre y atropelló y está en la casa. Claro. Y no estuvo nunca detenido. No pasa nada, mata al volante que no pasa nada. Ese mensaje tampoco puede quedar. Hace un rato, y esta es la pregunta que le hago a todos los abogados por último, me decía que el caso de Eliana Nicuez y sus hijos sintió la necesidad de intervenir en defensa de las víctimas justamente. Y la pregunta es, ¿usted como abogado penalista tiene limitaciones o se plantea a usted mismo límites a la hora de elegir un defendido, un cliente, o digamos la persona que le paga su arancel puede contar con su defensa? No, yo siempre tengo límites a la hora de elegir un defendido, tal cual. Mi orientación normalmente está para el lado de la víctima o para un lado de una persona que ha cometido un error, una persona honesta que se ha equivocado. También puedo defenderlo, pero tengo ciertos límites. Nunca defendería a un asesino al volante, nunca lo hice. Nunca lo hice. Tengo ciertos límites porque son mis convicciones personales, que creo que yo, por ejemplo, yo por lo menos las tengo en la profesión, siempre las tuve. ¿Y delitos en general? No, delitos en general normalmente tienen que ser delitos, no delitos muy graves. Elijo el caso, elijo el cliente. Todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, no hay ninguna duda. Pero hay casos en los cuales ese principio a veces deja de ser así, no es tan claro, porque a veces la responsabilidad es muy evidente. En hechos graves, vamos a poner un ejemplo, un hecho de un abuso sexual de un menor, seguido de muerte, por ejemplo, es un hecho que yo jamás defendería, o una violación. Siempre trato o me oriento más a defender a mujeres víctimas. Cada uno elige su forma de trabajar, ¿no? Gracias. Gracias, muy amable.